Arratsaldeon. Hoy no se me ha olvidado el micrófono, gracias a Bárbara, que me lo ha recordado. Buenas tardes y muchas gracias, Bárbara. Bueno, saludos hasta Barcelona, Madrid, Córdoba, Santurci, Durango, hasta los Aiguamols, Sabadell, Bilbo, Cantabria, también a Madrid, a Barcelona, Fuenlabrada, por supuesto, hasta Llariz, Cáceres, Terrassa, Beasain, buena tarde, Folgueroles y Esparreguera, Arratsaldeon, Bilbo, Artede, María José. Bueno, a toda esta gente que nos seguís todos los días. Eta Euskal Herri guztira ere, noski. Aupada hundi bat Ermura. Y aquí todos, fiel a Rosita, como dices tú, Pachi, es verdad. Donostiatik, Durangotik, bueno, arratsalde honetan, gainera, desde Getxo. Esta tarde que se nos ha nublado el día, nos estaban comentando desde Bilbo que parece que en Bilbao pues se estaba cambiando el día, pues como aquí, pero no creo yo que vaya a llover, y si llueve tampoco no creo que vaya a ser mucho. Uy, qué aves son estas. Uy, mira, ahora que me he acercado al cielo, siempre que nos acercamos al cielo se ve algo. Y ahora esta cuadrilla de aves que... Ay, no sé. A ver. Vamos a echarles un ojo. Buenas tardes, Girona. Arratsaldeon, Busturi. Hainbat busturi txarre jarraitzeozku, egunero. Como ir a misa. Uy, espero no ser muy cura. Bueno, aunque bueno. Tampoco tras nada, ¿eh? Me decís. Arratsaldeon, Irún. Y aquí estos pájaros que hemos estado viendo, estaban volando. Hay un grupo que no sé lo que han sido. Podrían haber sido torcaces o así, pero nos han pasado con un vuelo un poco raro. Pero bueno, con este cielo chulísimo que tenemos, cubierto, por supuesto. Las chovas, no creo que eran chovas, esas no. Pero el otro día las que vimos ahí en Ereñosar, en el monte, pues no te diría que no, ¿eh? Todo el mundo hemos mirado y todo el mundo hemos quedado con esas chovas. Nos estamos acercando aquí hacia la zona de Bilbo, que sí, bueno, está más oscuro, pero no creo que hoy vaya a llover. Habían comentado que hacia el este, que quizá podría caer alguna lluvia, pero que prácticamente en lo que es todo el País Vasco, que como que no iba a llover. Vamos a acercarnos a las rapaces porque ahí tenemos una sorpresa. Buah. Aparte de las que solemos tener siempre, hoy nuestro compañero Vicente nos ha mandado algo precioso. Quiero ver por si acaso la silueta de esta rapaz. Ay, se enfoca. Puede ser cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa no, pero... Pues... planeando. Tampoco le hemos visto aletear, como suelen hacer
los Gavilanes y los Azores. Pero bueno, a ver. Pues tampoco me atrevo a decir. Hoy, primer día de paseos que se han podido dar por el entorno y nos están comentando que han subido al monte al Ganguren y que parecía la Gran Vía, ¿verdad, Pachi? Es lo que hay en estos espacios que podemos salir de nuestras ciudades, ¿no? De esos de más de 5.000 habitantes, como estaban diciendo, ¿no? Pues es que al final de un Bilbo, de estos pueblos grandes, de estas ciudades, pues tampoco hay muchas opciones para poder andar y para poder hacer deporte si se quiere acercar a la naturaleza sin coger ningún coche ni nada, ¿no? Y bueno, pues Ganguren, Pagasarri, que parece que al principio no dejaban ni acercarse, pero hoy luego creo que han dicho que sí, que se podía. Y pues bueno, Arratsaldeon, Gonzalo, buena tarde. Me voy a acercar a donde hemos visto antes el Alimoche, a ver si hay suerte, porque esta tarde también se ha visto un compañero nuestro, nos ha comentado desde la zona del estuario de fuera, y han estado una pareja de alimoches que suelen rondar por esta zona donde quizás pueden tener hasta el nido, ¿no? Entre los vecinos que están ahora mismo desbrozando y el perro del vecino, pues voy a bajar un poquito el micrófono. Espero que mañana a las 6:30 de la mañana, en la quedada que tenemos, el perro esté dormido. Y por supuesto la vecina que le he visto ahora mismo pasando el cortacésped también. No, antes hemos podido ver al alimoche que estaba por esta zona. Un alimoche chulísimo. Mira, nos comenta Fabo que hasta el lunes nos podéis plantear ir hasta el Pagasarri. Yo había entendido como que habían dado el visto bueno para poder ir a ese monte, entre comillas, mítico. Y Antoni nos comenta a ver si la paloma zurita, la xixela, en catalán se puede ver por las zonas limítrofes. Y sí, de vez en cuando hemos visto alguna, sobre todo el año pasado, hubo una que todos los días la veíamos, una zurita, pero no es muy común aquí, ¿eh? Aquí ahora ha empezado a ser común, como me imagino que en vuestros lugares también la paloma torcaz es la que se está extendiendo bastante. Ya está anidando en zonas de aquí, de la reserva. Yo por si acaso me voy a acercar y seguir mirando, ya que muchas veces suele estar posado por esta zona. El alimoche estoy hablando, ¿eh? Y toma Felipe, que se ha encontrado con un vencejo pálido desde la ventana de casa. Mira, ya de los 200 y pico que llevas, para arriba. Hoy sí, hoy ha sido un día que en esta zona también somos 800 habitantes, 800 y pico, pero nos hemos podido ver las caras a algunos en los paseos que hemos dado a la mañana. Incluso es increíble, ¿no? Pero gente de la familia, ¿no? De la familia que vive, por ejemplo, mi hermano, mis sobrinas y todos, que viven a 500 metros de casa,
que hoy, por ejemplo, los hemos podido ver. Hombre, manteniendo el protocolo, pero por lo menos han podido acercar hasta nuestra casa, hasta el caserío, a visitarnos. Sí, mira, antes de encontrarnos con 200.000 personas subiendo al Ganguren, bueno, firmaría para poder encontrarme con, bueno, con el vencejo pálido, con una limoche. Y ahora estamos dando una vuelta por estos montes, por estas colinas, por si vemos pues alguna rapaz. Que hoy tengo una sorpresa, todavía no la he dicho. He comentado que en el estuario, en la desembocadura, se han visto una pareja de limoches, 2 alimoches. Pero tengo otra sorpresa. Chan chan. Algo que, buah, no lo había visto desde el invierno del año pasado. Y un compañero nuestro, que todo el mundo conocéis, por lo menos de oídas, y de verle cómo manda todas esas imágenes también, y cómo hace posible, ¿no? Pues esta retransmisión, que es Vicente. Pues hoy, como todos los demás, también ha salido a dar una vuelta. Y ha salido con la cámara. Y tachán, pues ha sacado unas imágenes de algo chulísimo. Que lo vamos a tener que meter en el censo, pero ya, ahora estamos mirando hacia esta zona de Arrola. Ya os lo diré, tranquilos. Esta zona de Arrola, donde está el Opidium ese de Gastiburu, esa fortificación del siglo IV, creo. En esta zona, un Opidium chulísimo. Aquí también podemos hablar de, cómo no, en Urdaibai no solo de naturaleza, también de historia, ¿no? Y aquí ese Opidium, esa fortificación amurallada de las tribus que vivían en estas zonas, ¿no? Y que sus poblaciones las hacían en los altos y construían las murallas. Esta es la entrada, para resguardarse de los ataques que tenían de otras tribus y de otros grupos de gentes que venían por aquí, ¿no? Una época bastante belicosa. El Opidium de Arrola, de la edad de los metales. Y bueno, Opidiums como o castros también, que hay en toda la cornisa cantábrica, y no solo en la cornisa cantábrica, en la zona mediterránea también conozco algunos. Hay uno que está justo entrando en Cataluña, sí, creo que será entrando en Tarragona, creo que es en la punta del Moro, creo que se llama la colina del Moro. Un sitio también precioso y así parecido, esas construcciones que se hacían en esa época, ¿no? Estas un poco antes de llegar los romanos a Urdaibai o al País Vasco. Que no os voy a dejar con la mosca, os voy a enseñar enseguida a ver qué os parece. Sí, es un castro o un Opidium, sí, una zona fortificada en los altos que tenemos aquí, y va eso es un castro prerromano, Opidium, bye, que está en esta zona de Arrola, pero aquí en todos los montes cercanos,
pues prácticamente hay restos de algún castro encima de Guernica, en Aixerrota, en Illuntzar. Es un monte que está justo aquí cerca de San Miguel. Y Santimamiñe también, lo que nos comenta, ¿no? Eso ya mucho antes que los romanos. Bueno, aunque también se han encontrado un montón en el yacimiento de Santimamiñe, de la cueva, aparte de las pinturas del Paleolítico que se podían ver, pues otras cosas. Mira, parece que un vecino está quemando algo en la huerta, me imagino. Aquí es típico, ¿eh? Y bueno, a ver, venga, vamos con la sorpresa. Sí, es un poblado ibérico, sí, Gonzalo. Peña del Moro, sí, esa, que está justo entrando, creo que en la edad de los metales, sí, es que depende de cuándo, de qué zona, ¿no? Pero aquí sí, aquí creo que, no sé si no era el siglo IV antes de Cristo hasta, creo que sí, hasta el siglo IV después de Cristo también, que luego ya bajaron lo que es al valle las poblaciones, ¿no? Aquí tenemos una historia, pues como en muchos lugares, ¿no? Pues empezando mínimo en Santimamiñe desde el Paleolítico superior, desde el Magdaleniense, 18.000 años hacia aquí. Hay unas cuevas, todo este monte, por ejemplo, toda esta zona de todas estas calizas, todo esta es como un queso gruyère, y hay unas cuevas con unos con un montón, me sale restos, pero no son restos, son con un montón de estos arqueológicos, que es alucinante, tanto de las poblaciones humanas que había aquí en esta zona. Aquí en esta zona donde os he comentado lo de la Limoche, justo aquí abajo, en esta pared, hay una cueva que es Antoliñaco Cova, de Goteiz Arteaga, y también tiene unos estratos desde el Paleolítico de una ocupación brutal. Pero no solo eso, también aparecen restos de fauna, no solo mamíferos, ¿no? Pues ciervos. Uy, ¿qué es esto blanco que vemos aquí? ¡Ay! Ha sido la Limoche. Mira, mira, joder, qué pena que se ha posado ahí. Está justo detrás de, aquí en la mitad, este roble que se ve, pues justo en la punta. Si se movería un poco con el viento, lo podríamos ver. Está ahí posado la Limoche. A ver si se levanta y lo vemos, ¿no? Sí, pinturas rupestres aquí en Antolina y en Santimamiñe. Mira, os voy a enseñar preciosas pinturas rupestres, que ahora está cerrada la sala, pero hasta hace bien pocos años, pues bueno, pues se podía visitar, solo que se vio que se perdían estos caballos, que ayer también los enseñé, no sé si en la retransmisión en euskera, con esa expresión tan natural, ¿no? Yo también estoy con la menta, aunque algo ya para picar también estaría bien, ¿eh? Pero mira, estos caballos que se pintaron en Santimamiñe, en la cueva de Santimamiñe, caballos bisontes. Esta es una de las paredes que hay pintada con esas pinturas del Magdaleniense, ¿no? Con esos bisontes, con esos trazos. Es increíble el realismo que conseguían con las pinturas que llevaban, ¿no? Pues bueno, pues eso es lo que tenemos por esta zona. Y también ese alimoche que está posado ahí, aunque cachis la porra, se ha posado justo encima detrás de este árbol, que luego, a ver, nos vamos a acercar otra vez a ver si lo vemos. Si no, la foto que os he enseñado hoy a la mañana, esta que
es de la Limoche, uno de ellos que está por esta zona de Urdaibai. Y bueno, vamos a dar la sorpresa ya, ¿no? Vicente, hoy Vicente ha salido a pasear y ha visto esto, que os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar en grande además. A ver, le voy a dar a este vídeo, a ver si consigo ponerlo. Un segundo. A este vídeo y a ver qué os parece. Un segundo, hay que mantener a todos en vilo. Y ahí va la presentación de lo que Vicente hoy, cuando ha salido de su casa por Busturia, que tampoco ha podido salir de su municipio, ha grabado esto. Ahí os lo pongo. A ver qué os parece. ¿Qué? ¿No os viene nada a la cabeza? Los bárdulos, los autriones, hijo de Alex, bye. ¿No os viene nada? Ahí se ven dos rapaces, una detrás de otra. Venga, animaros. ¿Ese es el vídeo? Una rapaz detrás de la otra, mandándole por ahí. ¡Y! ¡Aupa! Gente, casi. Has estado en la mitad. No es una pareja. Pero has dado en el clavo. Un elanio azul. No, un elanio azul. Y un cernícalo persiguiéndole y mandándole por ahí. No es aguilucho cenizo. No es Roy, no. Son más pequeños. Mira, os voy a enseñar la foto. Uno de los frames que se han podido sacar. Y para nosotros un lujazo, de verdad, Ahora os voy a poner un segundo. A ver qué os parece. Aquí lo tenéis. Este es uno de los frames que hemos sacado. No es un halcón, es un cernícalo persiguiendo a un elanio azul. Sí, señores. Y para nosotros el poder ver aquí un elanio azul, pues bastante tela. Estamos en ello, por lo menos. Aquí vemos. Aunque es un poco grande, Pero aquí el vídeo de sí, chulísimo. O sea que los paseos que se dan estos días dan para mucho, Ir con la cámara, Esto, lo que nos han mandado hoy a la tarde. Pues aquí, aquí hemos tenido el Anios. Aquí hemos tenido el Anios pasando el invierno durante bastante tiempo.
Hace 2-3 años hubo uno también pasando todo el invierno. Todo el invierno aquí. Que sacamos unas fotos espectaculares. Mira, os voy a enseñar, ¿eh? Y diréis, ¡buah! Pues esto de espectacular no tiene nada, ¿no? Pero bueno, para nosotros, aquí en este posadero del Águila Pescadora, ahí podéis ver al Elanio. Que, bueno, sacamos 20.000 fotos, ¿no? Pero tuvimos también una cámara trampa colocada en un posadero para el Águila Pescadora. Y aquí se veía a este Elanio, que veis que tenía topillos, cazaba topillos. Como veíamos lo que comía, era una pasada, ¿eh? Aquí con este topillo, este precioso Elanio, que estuvo pasando aquí todo el invierno. Os voy a contar también otra cosa que nos pasó, que fue increíble. Aquí veíamos cómo se comía el topillo. Vamos, y fotos chulísimas. Así que le sacaba la cámara, ¿no? Pero esto es un poco con trampa, ¿no? Con la cámara trampa. Con esos ojos, ¡buah!, rojos. A veces lo veíamos con un topillo, otras veces lo veíamos con, no sé, con un buitrón, me acuerdo una vez. Le encantaba este posadero. Nosotros no ponemos ni... bueno, pipas sí, cacahuetes sí. Pero ya las quisquillas y las anguilas y todo lo demás, esas ya son de por sí. Mirad qué bonito. Este Elanio que estuvo todo el año, todo el invierno entre nosotros. Estas fotos chulísimas de la cámara trampa. Mira. Esta foto es chulísima. Para mí también es una de las rapaces más bonitas que hay. Bueno, todas son, ¿no? Pero esta en particular, ¡buah!, una gozada. Olentzero me maten, ¿no? Muy difícil de ver el Elanio por esta zona, pero que a veces pues nos deja imágenes como esta, como veis, con este topillo entre las garras, que veíamos lo que comía, y con ese ojo de ese color rojo. Elanio doñanero, sí. Ahí lo veis. Estas son, a mucha gente quizás os parezca asquerosillo, pero estas son las tripas del topillo, que las está tirando. Este precioso Elanio que tuvimos aquí durante todo un invierno. Veíamos qué es lo que comía y sobre todo se veía cómo cogía topillos. Mira, ha habido alguna que se ve el ojo, un ojo precioso. De esta increíble ave. Ya nos gustaría tenerla aquí todo el año. Uf, qué gozada. Y esta fue la primera foto que sacamos a un Elanio aquí en Urdaibai. Por eso a nosotros nos hace muchísima ilusión el poder guardar este tipo de fotos. Y como no, el vídeo de hoy que hemos podido ver en Urdaibai. Ese cernícalo, que seguramente sé dónde estaría, no sé si criando, pero sabiendo más o menos dónde vives y viendo ese encinar, más o menos
podríamos sacar el lugar donde se ha podido ver. Un plaguicida natural, sí señor. Espaver d'espatlles negres. Ahí va, espaver d'espatlles negres. En euskera es más sencillo. Elano urdina. Urdiña. O sea que una gozada. Y en galego, es verdad. Espera que lo tengo por aquí. Solo que en mi guía el que aparece, pues... A ver lo que pone. A ver. Espaver d'espatlles negres. ¿Qué? No me lo he dicho. Lagarteiro cincento. Lagarteiro cincento. Yo... No creo que se lo cargue, pero bueno. Pero es un ave que bueno, pues seguramente los cernícalos ahora estarán criando y pues habrá acercado y pues le habrá dicho que fuera de su territorio, ¿no? Y os voy a enseñar en la zona donde, a ver si encuentro la foto, en la zona donde puede ser más o menos de Busturia. Me imagino que cerca de Altamira. No sé si puede ser por esta zona. Aquí vemos el barrio de Altamira de Busturia. Y en estas canteras antes sí que criaba, bueno, incluso el halcón peregrino. Ahora no sé, pero... Y el cuervo también, solo que luego se hizo un relleno de esta cantera en el que... Bueno, desaparecieron las rapaces, pero esta es la zona de Busturia, una zona preciosa en Altamira, en el barrio este de Busturia, que no habrá sido muy lejos donde se haya visto el peneireiro cincento, peneireiro. Pues a mí aquí me pone el lagarteiro. Peneireiro, qué bonito. En la campiña, sí. Estas campiñas que aparecen en lo que es aquí en Urdaibai, que vamos. Ya es una pasada. Me gustaría... A ver si pillo la guía esta que tiene la gente, porque son mucho más bonitos los nombres que nos comenta la gente que los que aparecen aquí en la guía de aves de Europa. Peñeirero en vez de lagarteiro. Lagarteiro cincento. Otro nombre, claro. Es como aquí, como me imagino que en Cataluña y como entonces en cualquier sitio, ¿no? Que las aves, dependiendo de la zona que estemos también, pues tienen su nombre, ¿no? Velaz gorria, el cernícalo común, pues aquí es Velaz gorria, como si sería halcón rojo, ¿no? Xoriguer común, xoriguer. Qué bueno, xoriguer parece algo de choría, como que come pájaros. Xoriguer. El lagarteiro común. Xoriguer. Mira qué curioso. En catalán el cernícalo es el xoriguer común. Mira, pues... mira, Raimundo nos está preguntando desde Chile, a ver a qué distancia de aquí, del Urdaibai Bird Center, están las cuevas de Santimamiña. Pues a nada, a 2 kilómetros, no sé. 2 kilómetros, 3 kilómetros, mucho más no. Y aparte que, bueno, aquí tenemos otras cuevas que hay algunas que, bueno, están un poco, pues bueno, que se han modificado mucho, ¿no? Pero que también tiene un montón de rastros. Ayer os comenté, bueno, no sé si os comenté si fue en euskera o no,
Pero en esta zona de Santimamiñe, al lado de la ermita, hay una ermita debajo de las cuevas, aquí por donde sale el humo, pero un poco más abajo, y hay una ermita que bueno, estuvieron realizando una cata arqueológica para la restauración de la ermita, y como no, pues en una zona de interés histórico y arqueológico, pues tú no puedes hacer así por así, ¿no? Empezaron a hurgar allí en el suelo de la ermita y bueno, encontraron un montón de cosas, ¿eh? Fuera en la zona exterior de la ermita también una necrópolis, o bueno, por lo menos algunos enterramientos de hace muchos años, de algo en contorques y demás. Mira qué bonito esta garceta grande, ahora capturando quisquillas como ayer. Y bueno, pues empezaron a hacer la cata arqueológica y una de estas... Mira, ahora vamos a ver otra quisquilla que come y sigo, ¿eh? Mira la chac. Ahí se ha visto. Pues al lado del altar vieron que había una zona de arcillas un poco distinta de lo que parecía el suelo. Empezaron a hurgar allí. Bueno, empezaron a bajar un poco y de repente se encontraron con una sima. Con una sima que caía unos metros en vertical. Un agujero bastante potente, ¿eh? No sé si eran 3 metros o así, que baja en vertical. Y de repente así una cuesta, una ladera en la cueva, en la sima esa, de unos 60 metros o más. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que se dieron cuenta que toda esa sima, toda esa ladera o esa cuesta estaba cubierta de huesos de animales que se cree que caían en esa trampa natural, y estamos hablando de huesos de hace, creo que según he entendido, unos 100.000 años atrás, ¿no? Huesos increíbles. Tuvimos la oportunidad de poder ver el lugar por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, por los paleontólogos que estaban trabajando allí, Pedro Castaños, Xavier Murélaga, y bueno, era emocionante el poder ver unos fémures de rinoceronte lanudo que se extraían de allí, los molares de rinocerontes, bisontes, ciervos, marmota, creo que también encontraron huesos de marmota, cabras. Bueno, era una pasada, Y eso aquí mismo, esas simas, que bueno, que quién sabe si caían sin más en esos lugares, o también se les empujaba, ¿no? Un poquito a caer en esos lugares. Mira qué imagen más bonita de la garceta grande y la cigüeñuela. Pero esta garceta grande que se está poniendo fina a quisquillas. Y mira, y a pececillos. Ahora se ha comido uno delante nuestro. A esos alevines que están aquí. Joder. Si verdecillos estos días están a tope. Están a tope. A ver si mañana os hablo un poquito también de... Bueno, mañana tenemos un montón de cosas que hacer. Pero tengo pendiente comentaros cosillas sobre los fringílidos, que hace tiempo que me comentó alguien para hablar sobre los jilgueros y fringílidos y demás. Y bueno, lo tengo ahí guardado, ¿eh? Lo tengo guardado de los fringílidos que suele haber aquí. No nos va a dejar ni una, no. Creo que se va a comer todas las quisquillas habidas y por haber. Mira, es que es una zona donde hay un montón de
de alevines de peces también, y es por eso, por lo que se acercan. Si no, ¿de qué? Si no hubiera comida, si esto fuera un desierto, pues desde luego. Pero ¿veis cómo? Es que es una pasada, se puede pasar horas viendo cómo esta garceta se alimenta de esos alevines de peces y de esas quisquillas que encuentra, incluso de anguilas que vimos ayer. No hay nutrias. Nutrias están muy cerca. Si nos acercamos hacia Vitoria, en el río Bayas, en el Cadagua también creo que hay. Están las nutrias, pero aquí no. Sí, el verdecillo, chirrisquilla, sí. Ahora están pletóricos. Ahí se les ve volar además como mariposas. Ay, sí, Antoni, no digas dos veces. Hoy, por lo menos, creo que, yo no sé si será porque no hay viento o porque no está lloviendo, no sé, pero por lo menos está aguantando la emisión. Mira, otro pez, traca. Es una pasada, se está poniendo las botas. Mira, leo otra vez. 1, 2, 3. Ah, esta vez ha fallado. Pero no sé si, me imagino que de donde estáis también se puede ver que saca quisquillas y peces. Ahora, ahí va. Hay otro más que se ha comido. Otro más que ahí lo tiene la punta. ¡Chac! Podéis ver. Pues sí, Raimundo nos dice que ahí se encuentran nuestras raíces y por supuesto en Santimamiñe, en Ecain, en todas las cuevas habitadas que ha habido por toda esta zona, aquí están nuestras raíces. Prácticamente somos cromañones. También tenemos un poco de neandertales. Y bueno, ¿y qué es lo que no habría? ¿Y qué es lo que habrá debajo de este nivel de mareas, ¿no? De esta costa que actualmente está donde está ahora, ¿no? En la costa que conocemos, pero que hace, por ejemplo, pues esos 15.000, 18.000 años, pues estaba varios kilómetros más hacia el norte, ¿no? Varios kilómetros, unos 5, 6, 10 kilómetros. ¿Qué es lo que no habrá bajo el mar? De yacimientos prehistóricos. Lo que conocemos es muy poco. Qué bonita la garceta grande. Toma nutria. De vez en cuando sí falla, ¿eh? Bueno, tiempo al tiempo. Yo creo que algún día entrarán nutrias en Urdaibai. Aunque bueno, siempre nos entran primero las invasoras. Y primero ahí nos entran que si el bisón americano, que si el cangrejo rojo, todas las plantas invasoras. Pero tiempo al tiempo. Yo nutrias tengo vistas en Zamora. A ver qué nos manda Felipe. Buah. Ah, sí, mira, jinetas sí. Oye, sí. Jinetas aquí tenemos. Y bueno, aquí en el Encinar y demás hay bastantes. Aquí cerca del centro también alguna vez. En alguna campaña que se ha hecho de descaste de bisón americano, pues en esas trampas. Y por supuesto Ízaro, por supuesto que no era isla en aquella época. Ízaro era pues un monte más que había, un montículo más que había aquí en la zona.
Ah, sí, mira, Fabo nos comenta, yo también, os, os aconsejo el Museo Arqueológico de Bilbao. Es una pasada. Está ahí en la parte vieja. ¿Qué va, meloncillo aquí? No, déjate. Todavía. Nos comenta también Alex Guerediaga a ver qué aves verían en aquellas épocas, ¿no? Del Paleolítico. Un día os voy a enseñar una presentación que hicimos hace tiempo de esta. Nosotros ahora estamos estudiando un poco la migración actual, ¿no? La migración de las aves, la migración prenupcial, la migración posnupcial, todos los años. Pero hay una cosa súper interesante para estudiar y es una migración histórica, ¿no? Una migración que se ha dado a lo largo de la historia. Aves que en temporadas pasadas, con terribles cambios climáticos que pasaban, pero más suaves que lo que creemos que está pasando hoy en día. Y en esta zona de aquí, del Cantábrico, pues nos encontrábamos hace 18.000, 20.000 años, lo digo por decir, los números, pues al final de las épocas de las glaciaciones que hubo aquí, del Würm y demás, pues con un paisaje totalmente diferente a lo que vemos aquí. Y por supuesto con una fauna también totalmente diferente. Hay restos de aves en esas cuevas que nos trasladan ahora mismo a las zonas de Laponia, a las zonas de la tundra. Y bueno, y de aquí, no sé si estará oyendo, no creo, pero desde luego tenemos datos de una persona, además de Aranzadi, que es un paleornitólogo increíble, Miquel Elorza, que tiene identificadas un montón de tipos de aves que en estos momentos podemos encontrar en zonas, como os he comentado, de esas tundras, de ese norte lejano de Laponia y demás. Eider de Steller, quebrantahuesos, lagópodos, también algunos huesos de alca gigante, en Lekeitio creo. Bueno, de especies que vamos, ahora las podemos ver, pero muy muy lejos. Aquí están las espátulas. Esta que está anillada, que he intentado leerla, pero es imposible. Está sobre una pata. Y ahí se le ven las anillas que tiene, una de ellas, detrás de esta cigüeñuela. El desmán. El desmán es, wow. Desmán Ursatorra, uste dut, ¿verdad? Euskeraz. Chulísimo. Y bueno, y con las imágenes de esta espátula, acordaros, a los que no vayáis a seguir ahora en euskera, que mañana a las 6:30 de la mañana yo estaré aquí para coger los mandos e intentar, pues, escuchar ese International Down Chorus Day de mañana, este día del coro del amanecer de las aves, que a las 6:30 de la mañana aquí estaremos para ver el amanecer y oír ese concierto que se da todos los días, y que espero que vosotros también estéis ahí para ayudarme a identificar las aves que oímos, ¿no? Mirlos, zorzales, chanchangorris, petirrojos, un poco de todo. Por lo que yo ahora paso a la retransmisión en euskera, y los que nos vayáis a seguir, perfecto, y los que no, pues mañana 6:30 de la mañana, Día Internacional de
el coro del amanecer, esa sinfonía preciosa de las aves. Os espero, a todos vosotros y a todas vosotras, por supuesto. Gero arte. Eta arratzalde hon barrio ere, eta hementxe jarraitzen dugu. Gaurko osteratxo honekin. Etxetik mendira egiteko ostera. Bueno, behintzat aukera egon da, ostera hori egiteko. Gaurko egun honetan. Hortxe komentatzen zigun jende pilo batek nola hainbeste jente aurkitu duen mendiko osteratxo bat egiten, nola herrietatik mendietara jentea hurbildu dan, eta gu, mentxe, egunero moduan, gure lekutik mugitu gabe, virtualki Urdaibaitik zehar osteratxo bat egiteko. Gautegi Sarteagako paduretatik. Arrastion, dan hori, bai Irunera, bueno, hainbeste lekura, Sarrikon arte ere, egitere Gautegi Sarteagatik jarraitzen digutela jente pilo batek, Forutik, Gerniketik, behitu zer geldi daun, hemen zeo zer ikusi duen seinale, ematen du plastifikatuta edo harrituta daula, txak! Baina ez, hau, bizi-bizirik dagoen lertxuntxo handia, gainera, dabil, egunotan, bueno, txaka, ez du harrapau hainbeste denpora geldi eta bapez. Baina ikusiko duzu ezelan, arratzalde guztia dabi, kiskilak eta arraintxo txikiak harrapatzen. Jarraituko apurtxo baten. Eta komentatzen egon izena, bain beste jente, gaur gure inguru naturaletatik eta mugitu dena. Batez ere bereien herrietan, noski. Ze ez egoen aukerarik herrietatik kanpora ateratzeko. Bintzat, hemen herri txikietan ere, adibidez Gautegi Sarteagak, behitu, ametxe jandu ontxe kizkila bat, Gautegi Sarteaga sortziron da piku biztanle dauzka, bederatzireunera ez dut uste iristen danik, eta gaur goizean oso polita izan da, bintzat jendearen aurpegiak ikusteko, ezta? Aspalditik pasiadan ez dago ikusi jentia, hemen dabil kizkila jaten, eta gaur baita familia artekoekin ere ikusteko aukera izan dugu. Duela hileterdi ikusten ez ginituen familia artekoak eta bakoitza distantziak neurtuz noski,
Bai, trebetasun itzela duka, baina zue fijatu batzutan ere fallo egiten dago, Baina ez beti, gehienetan, zak hortxe ikusten jako, arrain txikitxo batekin edo kizkilarekin hauan. Baitu, gelditzen da bakoitzian, gero lepoa lusatzen dau, eta lepoa luze jartzen duen bakoitzian, geldi, zaka. Ontxe, a ber. Ontxe. Beitu, hortxe, arraintxo bat, barrura. Claro, gauza txikitxoa dira, baina gitxika, tripa betetzeko beste, bai? Eta postenaz, pasioan ibilizaretela, badakit leku batzutan, hainbeste jente esan digute, hor ganguren mendira, 200.000 pertsona, berak esan digu, baina bai, jente asko iritsi dela. Eta gu hemen, gaur, ondinok, nik ere mandut bultatxoa, eta gero erakutsiko dizuet bai, gure ekideak, Bizentek, zenolako pasia da polita eman duen, eta zertzu gauza ikusi dituen, klaro. Egon gara komentatzen, posible badut hemen, momentutxu batetan egitea, eta bai, saiatuko naz, ze berriak ere badauzkagu, bai, behitu Jabik esaten digu, atzoko aingira tamaina honeko azala. Gaur ikusi dut ere lertxun bat, beste aingira batekin, baina ez da izan justo emanaldia emateko orduan, baina bai ikusteko aukera esan dudala, eta atzo batez ere aingira, ikusi genuen aingira, Kaio Ark jantzuen aingira itzela izan zen, gaur Kaio agertu ere ez da egin. Beituz. Diferentziak ikusteko, ze polita, ontxe, hemen, lertxun auskara edo koartza auskara, geldi hau beitu, ematen du, hortxe, plastifikatuta daula, ez, hortxe, ikusten dugu, kopeta zuriarekin, geldi, benetan geldi. Saiatuko naz, gauzatxo bat egiten. Aldudan. Eta mendik erakusteko. Aldudan amendik. Bai, nik uste dut baietz. Saiatuko naiz erakusten. Gaur Gernikatik izan ditugun berriak. Zebadakizu hor, zikoinen kontuan eta nola joan dan astean, hainbeste arazo izan ziren ze eskatu zuten mesedez, eskatu zuten ez, joan ziren kanpatorrera eta Andramariko elizan zikoinak abia egiten zeuden lekuan, antxe agertu ziren operario batzuk, eta kendu zituzten abiak. Erakutsiko dutzu edaz argazki batzuk. Txarone, nola gaur bialdutako argazkia dira, Zikoinak Andramariko elizan jarraitzen duten abia egiten. Hemen kanpatorria, hemen zikoina, eta hemen berriz be, Gernikako etxe batetatik atarratako argazki bat. Bai, parkatu. Eta hemen ikusten da nola gutxika berriz ere, hortxe, abia egiten hasita dagozela. Beraz, martxan, zikoinaren, parkatu, zikoinaren abia, Gernikako kanpandorrean. Ondino txikitxoa, baina hortxe jarraitzen duena. Eta hemen jarraitzen dugu, lehen lertxuntxo handiaren atzetik, eta orain, ze argi polita dagoen, lertxun
auskara honekin edo kuartza auskara honekin. Nahiko gertu, kameratik. Bai, berriro gauz. Ui, hemen, hau ez da lertxuntxo handia. Hori lertxuntxo txikiaren antzaukidu horrek. Jarraituko dugu, a ber, irlara datorren. Ez, joan da, kanporantza. Parkatu, Ez dut pentsatzen joango danik inor, kentzera abia. Lehengo astean disgusto itzela izan zuten, eta komentatu ziguten, euren nahia, Elisa, badatorramen, lertxuna, a ber. Wow, ze ondo, guazen ikustera gertutik. Ze suerte, beitu, Oin bai, disfrutatuko dugula lertxunaren lumagiarekin, ez bada joaten behintzat, gertutik. Kameratik oso distantzia gitxira dago, lertxuna euskara hau behitu, dinosauriaren nantza dauka, zela mugitzen dan. Behitu, buah. Ui, ze izan da hori. Hemen, ikusten duzuen, lertxuna txisturen ondoan, txistuera hemen dago. Ate txistularia, ere, gure artean, baina gaur behitu, lertxuna ikusteko aukera daukago, ia gelditzen dan. Jo, eta jentea kuku entzuteko gogoarakin. Bai neupe, bai? Eroan, mesedez, diru apur bat patrikan, benetan, Bitu, zelako geldi, ontxe, zelako imagina politxa, Hortxe, plastifikatuta. Hor ikusten dugun berriz ere, geldi mantentzen dan argazkiren bat. Zelako kontrola, Hortxe, begira, ez dakigu zeri begira. Geldi. Ez da zirkinen mugitu barik, Zelako irudi politxek. Hainkak ere ikusiko tzaguz. Baina buruarena. Burua da izugarri polite. Betxuzlako arpoia dekon, mokuan. Bitu, burua geldi dauka eta lepua mugitzen. Bai, eta honen, eta bueno, erreka guztietan ikuste dut lertxunak badago zela, baina horrela ikustia ematen du zugian burua, lepua, guztiz geldi. Bai, saiatu zaitie, pasiada bat emotera zoazenean, edo osteratxo bat egitera zoazenean, mesedez, diru apur bat eraman. Badakite ezin zaretela joan kafetxo bat hartzen, tabernara, baina, betxasuek eroan. Tarjetak ez du balio, Sí, a favor, qué imágenes más chulas que nos está dejando esta garza real. Lertxuna euskara, garza cincenta, Bernat Pescaire. Ontxe, txak, ematen du, imagina kongelatu egin dugula. Beitu, ontxe gelditu da, laka, hortxe, arrentxo bat, edo kizkila, barrura. Jo, hau dira irudi polita. Ikusi dugu, komentatu didate, nola zuetariko batzuk, ekarpen batzuk ere egin dituzuen, diru ekarpenak, eta eskerrik asko benetan. Benetan,
Eta zuekin jarraituko dugu aldugu neurrian honelako emanaldiekin. Bitu, zelako oso polita izaten da ikustia zelako nola jokatzen duten beraiek, zelako mugimendua dauzkaten, zelako espresioak. Bueno, ez dakit espresioa lan izan, ez da, baina aprobetxatzeko momentua geldi eta oso hurbil dagoen lertxun euskara onena. Beitu ze politxe. Zelako diseinua dekon lertxun euskarak, mokua horrela jarrita daukanean lepoarekin, ontxe botatzeko prest, aber ikusiko dugu zer harrapatzen duen edo zer ez. Ez dakit ba, hortxe dabil, alpa, lokatza bai, oingoan lokatza, ze pena. Aber ikusten dugun, zerbait jaten, hor zerbaitetan badabil, ez ba, kale. Nik uste dute, lertxuntxo handia, ez da ez dut esango bea, ez da, baina zarriago harrapatzen ditu, Komentatzen diguta hemen ere, ia segaitik diran hain arruntak oin azkeneko urteetan lertxunak. Eta esango zuet gauzatxo bat. Erreketan, gure errekak, gerota komila hartien garbiago dagoz. Horrek zer ekarri du? Gure erreketan, gerota janari gehiago egotia, arrain gehiago aurkitzia. Eta arrain gehiago gonda, harrapari gehiago ere, arrainenak. Eta bat, lertxun euskara. Jendearentzako izaten da, jende asko gorrotatu egiten du lertxun euskara, batez ere arrantzalea diranak, baina nik esango diet. Nola gorrotatu? Bai, beraien arrankariak edo beraien behitu zelako geldi da hon, zelako irudi polita, ontxe. Ematen du irudia kongelatu egin dugula, eskerrak ura ikusten dela mugimenduan, bestela esango genuke plastikozkoa dela, hortxe konzentratuta, txan, musika falta du, txan. Eta hortxe zer ikusi duen seinale, ez dakit ba. Zelako mugimendu bat dituen, Haindala gutxi izan zidan bate bai, mugimendu reptilianoak. Eta bueno. Ze polita dan, begia ikusten zaio primeran, zezke oso gertu dago, Osea, pentsatu, hau daula, kameratik 3 metro eskasera. Behitu, zelan mugitzen duen burua geldi, lepoa mugitu, aurreratu burua, zelako irudiak. Oso kuriosoa da, zelan mugitzen diran. Hortxe, a ber, ontxe. Ia ikusten dugu kiskila bat, jaten. Bai, hortxe, arraintxo bat, hortxe. Arraintxori izan da, zuek sinistu bestelan, da horrelako, ez da izan ditzen, kabuxa edo, uste dut ditzen dela euskeraz. Beste bat, bai, hortxe beste bat, betxu kiskila, ontxe. Behitu zelako kiskilan, polita, arrapo... ez, kabuxa dabe, bai. Arraintxua, hortxe, koitaua. Hala, barrura. Daukagu justo kameraren azpian, eta ikuste ditugu kabuxak nola harrapatzen dituen. Dira horrelako arrain txikitxo batzuk,
Latinez da potamochistus, deitzen da. A ber, eta hortxe, pilo bat dagoz, hemen, eta beraien elikagai preziatuetariko bat. Eta hori, esaten egon naizena, lertxunak janaria dagoen lekuan, noski, antxe. Eta seinale ona, seinale ona, lertxunak dauden erreketan, arraina eta fauna dago. Ontxe, eskutatuko zaigu kameraren atzetik, baina jarraituko dugu momentutxu batetan, ze orain bai daukagula gertu, behitu, Ze geldi dagoen. Eta ze irudiak, bai, benetan, Tiburon, bai, tiburon. Txan. Ez que ez da gizelan egin. Jarriko nuke, baina, a ber, ez que bain, postian atzera joan da. Bai, behitu. Arantxak ere komentatzen digu ontxe, kontatzeko zerbait hegazti begieru buruz, eta badagoz hegazti batzuk daukatena gaitasuna, guk normalean ikusten du, begiratzen dugunean uraren gainetik, kostatzen zaigu azpian dagoena ikustia. Baina hegaztiak badaukate batzuk, behintzat, horrelako, ez da gizelako dispositibo izango dan, ez da, baina begietako ezaugarri bat, behitu, ezke dago justo kameraren azpian, hau aprobetxatu egin behar da. Gai dirana, isladarik ez ikusteko, bai, noski, fibra optikoa iristen diakunean, bueno, marabillak, behitu, a ber, okila entzuten da, atzeko partean, zelako burua, lertxunarena. Mugitu da, txan, hortxe dabil. Ez dugu ikusi ezer jaten, baina, inoiz ez dakite eukidugu nahin gertu, horrela, emanaldi hauetan. Eta gaur igel berdea kantari, noski. Eta atzeko belarra behakitzeko makina hori. Behitu. Ez que dira, ez aspertzeko modukoak, A ber. Hortxe bai, hortxe dauka, hori kiskila izan da, Iskira. Edo guretzako kiskila. Gaur, bueno, lertxunen eguna. Eta ontxe igelak hasi dire, eta bueno, ez duzu entzuten normalean, egoten dan moduan, baina kenduta daukaz, ze lanki, hemen eusoko badago, hausoko belardi bate bagitzen, horrelako belarra begitzeko makina batekin, behitu zelako kresta, gangarra daukan lertxunak. Ontxe meriendatzen dagoen lertxun politago. Eta mikrofonoa jaitsita daukat. Bestela, hause entzuko genuke normal. Eta ez, nahiago dut gitxitxoago entzutia. Ematen du entzun egin dela. Oso ondo nahia gero arte. Gaur bintzat, lertxunarekin disfrutatzen. Eta ondino gauza ditut kontatzeko, Baina, hemen dabil, kameraren inguruko irlatxo honi, bueltak eta bueltak ematen. Gainera, oso kuriosoa da, zelen Arantxa komentatu digu begiena, ez da? Badaukate horre ezaugarri bat, ez bakarrik lertxunek, baita ere arrantzaleek eta hainbat urregaztik, Martin arrantzaleak esaterako, gai dirana, urak sortzen duen islada, guk ikusten dugun islada hori,
ezabatzeko eta uraren azpian ikusteko. Gu normalean urazpian sartzen baldin bagara horrelako betaurreko batzuk egin, uretako betaurreko batzuk egin, buzeatzekoak, beraieko lantxek ikusten duten uste dut. Seguk isladekin eta arrainak eta 0. Ontxe, hor, ala, a ber, ez, oingoan ez dugu ikusi ba. Baina benetan, bai, irudi politak. Hortxe ikusten duzu, irlari bueltak eta bueltak emoten, ze janaria, ugari. Eta gainera ontxe bai, eguzki atara dela esaten dauzkuzu, eta bai egie, zelako argi polite dauen, eta hurbilduko gara ikustera beste gauzak. Baitu, ze politxe ikusten da naube bai, txistu, ja egunotako gure laguna, eta honek ere, lumagian behintzat de oso diseinu elegantia. Hemendik aurrera, lumak ikusiko duzue nola nola joango diran ertzak eta apurtxo bat zahartu egiten dira lumak ere, eta gero aldatu beharra izaten dute. Eta lumak joango dira hor apurtxo bat apurtzen, desgastatzen, eta aldatu beharra hasiko gara, bai? Hemen eukidu mobila isildu egin gabe, ontsi isildu dut, amaitu arte. Eta hemen ikusten dugu txistu, ontsi uretara, agate txistularia, gure artean gelditu dana, eta bueno, lumaje ederra, eta hurbilduko gara baita ere, hemen dago, batzutan, eski oso gertu da, venga, basatera ere hurbilduko gara, beste lumaje politxo bat ikusteko. Aukera daukagunean, aprobetxatu beharra. Hemen ikusten da nola, begia bezarratzen da ben, hor betasalak izten ditu, baina guk egiten dugu moduan, betik gora egiten dugu. Bai, urtero aldatzen dituzte lumak batzuk, urte bat baino gehiago tardatzen dute luma guztiak aldatzen, baina normalean lertxunak urte bat baino gehiago luma guztiak aldatzeko, baina txori askok, txori txikiak eta horrek urtero luma guztiak, hemen zeuzer ikusi du, a ber, hortxe, behitu, arraina, txak, barrura. Kabuxa pilo badago, potamo txistuz, eta ez dakit zelan dan gazteleraz. Gobio, edo ez dakit zelan diran, baina horrelako arrain txikitxo batzu dira, baduretan egoten dira pilo bat. Bitxo, zelako geldi, kongelatuta. Musika dugu, a ber... Aber ikusten dugun, arraintxo bat jaten. Kea. Kameratik oso gertu dagoan. Sí, Gonzalo. Se nos ha puesto la garza, el Bernard Pescaire, aquí delante, y gozando con la sesión de pesca. Hortxe ikusten dugu.
lumak atontzen. Bai, argazkiak daratzeko modukoak. Ez, adibidez, lumajeren kolorea, bai aldatzen zaiez, lumak orain zaharkitu egiten zaizkie, gastatu egiten dira. Opa, a ber, hortxe harrapatu dago, txak, barrura. Tragotxoa, eta listo. Bai, aldatu egiten zaiez, batzutan, gainera gaztetatik heldu izatera, lumak ere asko aldatzen dira. Kusiko dugu, a ber, gertu dagoen ahate batetan, ikusten diren luma zarrak. A ber... Eske, honek, batez ere, ahate heldua dira, baina ikusten dituzu ezelan, puntak, ja, abitu, hemen ikusten da bat, hemen ikusten dira belbeltzak, eta euretariko bat marroi argitsua. Hemen lepoan, eskumako hor erdian jarri dut. Hori, luma zaharragoa da, besteak baino, eta horre botako ditu lehenago, eta goian dauzkanak moduakoak agertuko zaizkio. Hau oso desgastatuta da, luma zahar bat da. Besteak nahiko berriak, a ber, basate arrean ikusten bada, saldatzen duten lumak, puf, ahi ba, beitu, armiarma bat, saltizido bat, hala ez? Bai, beitu, saltizido bat dauka, atzo erakutsi nion zuen moduko armiarma bat, luman. Ontxe salto egingo du. A ber, ikusten dugun? Hortxe, luma puntan, egoan. Hortxe, txik, iopa, apa salto egin du. Jo, beitu, kamerarekin ikusi izan dugu ere saltizido bat. Hemen di joan da. Inurriak eta beste intsektu piloa da. Baina hor, arma bat, saltizido bat. Atz, a ber, hemen. Ez. Baina hortxe, abatean gainean egondan, arma polit bat, ikusteko aukera izan dugu. A ber, nola erakutsiko dutzu edan lumajaren kolorea. Bai, adibidez, ahateak eta basateak normalean aldatzen dute lumajea guztiz, eta orain ja ugalgaraitik ateratzen direnean, eklipsea deitzen den lumaje batetan sartzen dira, keba, armak ez dute koska egiten. Zuk espaz diezu ezer egiten, ez dute egiten. Eta atzoen esan izuen, nik arachnofobia punto badaukadala, nahiko potentia, baina kontrolatuta daudenean ez daukat inun garazorik, eta gainera iruditzen zaizkit animalia benetan zoragarriak, armak, hemos visto los saltícidos, sí, Gonzalo. Ez, koskarik ez. Eta behitu, adibidez, ahate hau, seguruenik, iazko ahate bat da. Begiratu zelan daukan, lumaje guztia janda. Konparatu, hemen ikusten dituzuen lumak, eta orain ikusiko ditugunak. Abeste bat, heldua egon da hemen. Hauxe, uste dut hauxe izan dela. Eta behitu, zelako kontrasteak dauden. Hemen, luma berriak, hau izan ezik, erdian dagoen kontraste duen luma hau, eta honetan, luma nahiko triskatuak, Baitu. Zeran daukan, nahiko, ja, txuria, ikuste zaien luman puntan, ikusi ere ez. Ba, fijo, arma hori hortxe gongo zan, intsektuak topatzen, zeberazte intsektua noski. Eta atzo erakutzen dizuen, horrelako arma batie atara nion argazkia, oso argazki benetan polite, niretzako polita izan zen, baina Beitu, ontsa erakutziko dutzat. Horrelako armatxo bat. Saltizidoa. Hortxe ikusten duzuena. Hauek salto-saltoka ibiltzen diren arma batzu dira. Gainera,
eukitzen dute berain amarauna edo, ez dute amaraunik egiten, eukitzen dute horrelako zetasko ari bat, zintzilik, eta hortxe saltoka ibiltzen dira. Hortxe argazki bat albotik eta aurretik beste bat, politxe benetan. Begi haundi hoiekin, hemen lauiak ikusten zaizkie, kelizeroak, hainka uletxoak, oso polita. Eta hauek intsektua jaten ibiltzen dira, eta ahatea beste gainetik ibiltzeko beste leku bat. Erakutsiko dizkizuet, lagun batzuk atara dituzte, egunotan, ni ez naiz oso jarraitzaile Instagramatik edo, baina lagun batek holan bidaldu dizkigu argazki batzuk, saltizidoenak, eta zoragarriak benetan. Baimen askatuko diet erakusteko. Parkatu. Eta jarraitu daigun. Ze azkenean emozionatu gara, edo emozionatu naiz parkatu. Lertxunarekin, hau beti erakusten dut, eta gaur ere erakutsiko dut. Hemen batzutan beste intsektu batzuk eta ikusten dira. Hildako animaliak eta jatzen dituzten intsektuak, hemen ubarroi baten behitu ikastaro bat armiarmeri buruzkoa arantzaditik zerbait entzun da neukan, baina arantxak hemen komentatzen digu, maiatzaren 11 ekainaren 7. Ze polite. Aukera daukagun, agertzeko, baina merezi dau, nore joan zaigun, lertxuna, eta bestela jarraituko dugu beste irlara. Ze gaur lertxunari gustatu ziako irlau, baina ja ematen du aldatu dela. Bai, hemen dago. Ja, gurutzatu du irlatik irlara. Nor da hilda dagoena? Ubarroi bat. Aspaldi hildako urbarroi bat. Eta hortxe, azurrak eta ikusten ditugu, eta Eskaralimania. Ze ondo. Hor, okila entzuten da, atzian, entzuna? Oinez, baina lehen okila entzutezan oso ondo. Ikusten dugun beste lertxuna, lertxuntxo handia. Eta komentatu behar nizuen beste gauza bat. Ez du nahi hori komentatu gabe joatia. Gaur, gurekidea dan Vicentek, noski, beste guztio moduan, pasiadatxo bat, osteratxo bat ematera irtetzeko aukera izan du, noski. Eta normalean kameran ematen du. Eta behitu, zer dan grabatu duena. Batzuk seguruenek ikusi duzue lehen. Eta ontserako txiko dizuet. Lehenengo gauza harrapaladan egingo duan viajetxo bat. Sankaluzeak ikusteko. Zelako argi polita atera dan. Horrelako eguzki izpiak ateratzen dinean lainoen artetik argi benetan polita usten du. Amen. Beste lertxuntxoa, lertxuntxo handia, hau ere arrantza saioan, potamo txistuzko itauak, bi, eta animo, ez du nahi. Bai, hortxe, txak. Behitu, Vicentek gaur, osteratxo egin duenean, zelako sorpresarekin topatu dan. Ia, zer deritzo zuen, lehen erakutsi dugu, nik erakutsiko dutzuet ontxe, erakutsiko dizkizuet irudiak, hortxe doaz, eta
Hortxe, harrapari bi, harrapari txikiak, baina benetan politak, desberdinak, Busturin, landazabalean ikusteko aukera izan dituena. Bata nahiko arrunta, gure inguruan, bestea, ez da... txuria eta beltza. Erakutsiko dutzuet... holan geldituta, ikusten duda, baina bestela, bitu. Hortxe, bi harrapari. Eta hemen, gertuko argazki bat. Atzean dagoena, belatz gorria, cernícalo gazteleraz, xorige komun, katalanez, eta lagarteiro komun, edo beste izen bat ere komentatu digu axentek, peineteiro, uste dut izan dela, komun, eta aurrean dagoena, tantatxan, katalanez esango dizuet, espaber despatlles negras. Euskeraz, elano urdina, elanio azul, lagarteiro cincento, galegos. Amen. Kantauri isurialdean ikusteko, itzela, horrelako gazti bat ikustia. Hemen ikusi eta dauzkagu, baina aspaldian, oindala 2 urte, elano urdin hauek, behitu, hemen ikusten da, ze polite dan, eta atzetik belatz gorria, bere lurraldetik bota nahian, eta hau dana, non atara? Beitu, batzuk ezagutuko duzue inguru hau. Usturiko, Altamira ingurutik, Altamira usua, hortxe, inguru horretan ataratako argazkek eta bideoa. Eta bueno, nik honekin eta ez horrekin bakarrik. Tatxan biharko komentatu dizuegu nola bihar mundu mailako edo nazioarteko egunsentiko hegaztien koruaren eguna dan, eta pentsatu dugu, zergaitik ez? Gure artean geldituko gara, goizaldeko 6:30, goizeko 6:30 hurbilduko naiz ona, hartuko ditute zuzeneko kameraren manduak, eta goizeko abesbatza horretan, goizeko sinfonia horretan zertu gauza entzuten ditugun. Zuek ez daukazu zertan oetik altxatu behar, eraman portatila edo tableta edo horre mesilara, hobe ondora, eta bihar goizeko 6:30 tik batetan begi bat zabalik, beste itxita, hortxe, jarraitu aldi izango diguzue. Ia, zertzu gauza entzuten ditugun, eta proposamena. Egun sentia, denon artean, hemen urdaibetik ikusteko aukera. Ni neu egon naiz hemen, gauzatxo batzuk komentatzeko, ez gauza askorik, eta, zin dagizuet, itzelesko sorpresak ere izango ditugula, badago gure lankide batek egingo duen, eta kontatuko digun poema bat, hegaztien doinueri buruz eta ingelesez, beraz, animatzen zaituzte, bihar goizian, lehenengo 6:30, amentxe. Bai. Beraz, ia, bihar, goizean mikrofonotik zertzuk entzuten diran. Eta nik irudia polita hauekin, lertxuntxoa, behitu,
gazteleraz bukoliko pastoril, bamentxe, belea, ardiak, kopetasuria, basaateak, zankaluzeak, eta onantzatxoago, lertxuntxo handia, danak batera, amentxe, primeran, ikusteko aukera. Beraz, nik honekin, irudi hauekin, eta guzki polit honekin, disfruta daizuela gelditzen den arratsaldearekin, eta gaur ni, arintxoago joan beharko naiz ogera, bihar goizean, amentxe prest egoteko, belarriak zabal-zabalik, hegaztien sinfonia entzuteko zai. Beraz, bezarka handi badan hori, eta bihar arte.